Hola, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. Depende de la hora que estén viendo esto. Bueno, compañeros, voy a presentarles la explicación de la práctica de farmacocinética 2. Esta práctica es una práctica muy bonita, pero es una práctica de teoría, es una práctica teórica. En ella vamos a ver la relación entre la concentración plasmática de un fármaco y su efecto farmacológico. Bueno, arrancamos. Primero, antes que nada, quiero iniciar con una reflexión. A lo mejor algunos de ustedes se lo han preguntado o tal vez ya lo sepan. Pero, ¿cómo medimos la concentración de un fármaco en la sangre? Pues es relativamente sencillo. Se toma una muestra de sangre venosa. Debe de llevar heparina. Este tubo en el que se colecta habitualmente es el tubo verde. Es necesario centrifugar para eliminar los elementos formes de la sangre, o sea, células y plaquetas. Una vez que se ha tratado o que se ha extraído el plasma, es necesario tratarlo con ácido tricloracético. Esto tiene la finalidad de precipitar las proteínas. Aquí les muestro un ejemplito donde tenemos un par de tubitos tipo Eppendorf en donde tengo un poquito de muestra del paciente y aquí se ve un botoncito al cual se le añadió ácido tricloracético y se precipitaron las proteínas. El precipitado a veces se almacena. ¿Para qué? Porque es necesario saber cuál es la cantidad de fármaco que se unió a proteínas. Entonces, por eso se guarda este. Almacenado, nos quedamos con el sobrenadante. El sobrenadante es la parte como agüita, la parte acuosa. Y al sobrenadante se le ponen algunos reactivos. Estos reactivos tienen finalidad de mejorar la respuesta de un equipo para su detección. Una vez que ya se derivatizó este sobrenadante y suponiendo que tenemos una reacción que sea específica para ese fármaco, podemos tener una reacción colorida, podemos tener alguna sustancia derivatizada que podemos medir por cromatografía o por algún método espectrofotométrico. Así rápidamente, esa es la forma en que se miden las concentraciones plasmáticas. Bueno, y por otro lado, ¿cómo medimos el efecto? Es necesario buscar una variable fisiológica. Esta variable fisiológica tiene que estar relacionada con el efecto y el uso que se le pretende dar al fármaco. Las variables fisiológicas son parámetros que pueden ser medidos y estas son utilizadas por el cuerpo para regular el funcionamiento de un ser vivo. ¿Cuáles son algunos ejemplos de variables fisiológicas? Temperatura, presión arterial, la señal del electrocardiograma, la frecuencia cardíaca, la capacidad pulmonar, la frecuencia respiratoria, el diámetro de una arteria o el ritmo intestinal. Estos son algunos ejemplos en los cuales podemos medir el efecto. Por ejemplo, la presión arterial, pues esta se puede ver afectada por la dosificación de agentes adrenérgicos, al igual que la señal electrocardiográfica y la frecuencia cardíaca. Muy bien. También, por ejemplo, algunos derivados del ácido nítrico pueden modificar el diámetro de las arterias o el diámetro intestinal puede ser modificado por agentes colinérgicos. En esta diapositiva les estoy mostrando un ejemplo de un curso temporal de frecuencia cardíaca de rata. A esta ratita se le fueron añadiendo diferentes dosificaciones de adrenalina. Digamos, aquí tenemos en el eje de las Y tenemos la frecuencia cardíaca y en el eje de las X tenemos tiempo en minutos. Entonces, a esta ratita se le dosificó primero 0.1 microgramos y se le siguió midiendo la frecuencia cardíaca. Pasaron 40 segundos, se le administró 0.2 microgramos y se le siguió midiendo la frecuencia cardíaca. ¿Qué ocurrió aquí? Que subió. Medimos aquí la frecuencia cardíaca. Ahora, se le dio 1 microgramo por kilogramo y
volvió a subir la frecuencia cardíaca, se le dio 5 microgramos por kilogramo, volvió a subir y lo medimos. Medimos aquí, medimos aquí, medimos aquí. Después se le añadieron 10 microgramos y se midió aquí, 20. Aquí se le volvió a dar, entonces mide más o menos lo mismo, 50 y 100 microgramos. Con estas frecuencias cardíacas y con las dosis que se dio, podemos buscar una relación. Esta relación no es lineal. Esta relación es una hipérbola. Aquí les muestro las concentraciones que le pusimos a la ratita, la frecuencia cardíaca, cómo se midió, y si esta frecuencia cardíaca la normalizamos, suponiendo que cuando no se administra es una basal, restamos esto entre esto y lo convertimos en porcentaje, vamos a tener un % de respuesta. Y lo que hicimos después fue graficar. Graficamos la dosis que se le dio a la ratita contra la respuesta. Como ya pueden ir infiriendo, esto es una curva dosis-respuesta. Pero si le sacamos el logaritmo, nos puede aportar más información, ¿sí? A la dosis aplicada se le saca logaritmo. Cuando se le saca logaritmo, tenemos una curva de este tipo, una especie de S. Este se conoce como curva sigmoide. Curva sigmoide. La curva sigmoide nos aporta mucha más información que una hipérbola, porque si podemos ver aquí, cuando tenemos un efecto que ya el tejido, que ya la ratita no puede dar más, vamos a tener un efecto máximo en una de las mesetas de esta curva sigmoidea. De donde partimos también se considera prácticamente una meseta. A la mitad del camino le podemos sacar inclusive también información, la mitad de la respuesta. La mitad de la respuesta nos dice, nos da un número con el cual es fácil compararlo con otros fármacos. Más adelantito se los voy a mostrar. Y también nos dice cómo, qué tan rápido va a llegar de un lado a otro, del efecto mínimo al efecto máximo. La mitad del camino es la mitad del efecto que va a tener cierta dosis. Esta se conoce como dosis efectiva 50, en donde tenemos la mitad de la respuesta y si interpolamos, aquí nos va a dar una concentración. Más o menos esta concentración es de 1.5 microgramos por mililitro. Muy bien. Ya más limpiecito, aquí les muestro esta gráfica en donde tenemos el porcentaje de respuesta contra el logaritmo de la dosis. La mitad del camino entre el efecto mínimo y el efecto máximo es la de E50, la dosis efectiva 50. Esta es la dosis necesaria para causar la mitad del efecto máximo. Supongamos, en el ejemplo que estamos viendo, de frecuencia cardíaca, va a llegar un momento que a la ratita, por más adrenalina que le administremos, no va a cambiar, o sea, no va a presentar un mayor efecto. Esto tiene que ver con la cantidad de receptores adrenérgicos, ¿sí? Mientras que la dosis efectiva 50 nos sirve para comparar diferentes fármacos, porque diferentes fármacos
van a tener diferentes dosis efectivas 50. Aquí yo les quiero mostrar la comparación de varias curvas de dosis-respuesta. Vean esta ecuación, no se espanten. Esta ecuación nos relaciona la concentración que puede tener un fármaco en plasma con su efecto máximo y su DC50, DC50. Si se dan cuenta, aquí ya cambié la escala del eje. ¿Qué pasaría si a un paciente, a la ratita que tenemos en el ejemplo, tenemos nuestra ratita, y a esta ratita le administramos las diferentes dosis, pero después medimos la concentración que tiene en plasma y también la conectamos a nuestro aparatito para medir la frecuencia, su frecuencia cardíaca. Entonces, le podemos dar una dosis, pero también le podemos sacar un poquito de sangre y medir la concentración del fármaco en ella. Entonces, si se dan cuenta, aquí hay un factor de proporcionalidad entre la dosis y la concentración. Si recuerdan cuál es ese factor de proporcionalidad, número 1, la biodisponibilidad, número 2, el volumen de distribución. Si acordamos, la concentración la podemos obtener a cualquier momento si dividimos lo que le dimos entre el volumen de distribución. Así podemos sacar las diferentes concentraciones a diferentes tiempos. Entonces es directamente proporcional, como pueden ver, la concentración plasmática con la dosis. Entonces aquí les quiero mostrar diferentes ejemplos, diferentes curvas que corresponden a fármacos teóricos. Por ejemplo, aquí tenemos este fármaco en la línea azul que tiene una dosis efectiva chiquitita. ¿Qué ven? Tenemos el D que anda por aquí, tiene otra dosis efectiva, y el C tiene otra dosis efectiva. Como pueden ver, la dosis efectiva de A es menor que la dosis efectiva de C y es menor a la dosis efectiva de D. Ahora, no nos metamos con B. ¿Qué quiere decir que una dosis efectiva pequeña sea, digamos, más pequeña que la de los otros fármacos? Una dosis efectiva sea más pequeña que la de los otros fármacos. Esto quiere decir que está hablando de potencia. Acuérdense, dentro de menos dosis, esto va a llevar a mayor potencia. Por eso, cuando sacamos una dosis efectiva 50 pequeñita, significa que ese fármaco va a ser más potente. Una dosis efectiva pequeña significa que va a tener alta potencia. ¿Qué quiere decir? Que esta gráfica, esta que está aquí en rojo, significa que tiene menor eficacia. Menor eficacia. La eficacia es esto. De arriba para abajo estamos hablando de eficacia. De izquierda a derecha estamos hablando de potencia. También podemos comparar diferentes efectos en este tipo de curvas. Aquí en azul tengo graficado un fármaco en donde estamos midiendo el efecto terapéutico. Pero si también empezamos a medir el efecto tóxico,
y lo graficamos, vamos a obtener algo así. Habitualmente necesitamos mayor concentración de un fármaco para que se genere el efecto tóxico. Un ejemplo, pues es la misma adrenalina. Si ponemos adrenalina, vamos a tener que aumenta la frecuencia cardíaca, pero si empezamos a poner mucha adrenalina, en ciertos tejidos vamos a favorecer vasoconstricción y vamos a favorecer la presencia de necrosis. Entonces aquí podemos poner, que les gusta, frecuencia cardíaca y acá necrosis. Entonces, la diferencia entre la concentración efectiva 50 de el efecto tóxico y la concentración o la dosis efectiva 50 del efecto terapéutico es lo que se conoce como ventana terapéutica. Si bien recuerdan, ya les había puesto yo diferentes trazos, pero estos son trazos farmacocinéticos, no de dosis respuesta, donde grafico esta concentración que tengo acá contra el tiempo. Acordémonos, la administramos al paciente, absorbe el fármaco, lo empieza a metabolizar, lo empieza a eliminar y hasta que lo elimina. Si recordamos, tenemos esto, una concentración tóxica y una concentración mínima terapéutica. Es esto mismo, esta ventana terapéutica es esta, donde tenemos esta concentración, ya la podemos considerar como tóxica, mientras que de aquí para abajo, y cuando se empieza a presentar el efecto, por ejemplo por aquí, esta sería la concentración mínima terapéutica, por aquí. El efecto que queremos que habitualmente el paciente tenga anda por aquí, por la concentración o la dosis efectiva 50. Muy bien. ¿Cuál es el objetivo de esta práctica? Conocer la relación que existe entre cómo va cambiando en el tiempo las concentraciones y cuál es la relación con un efecto biológico. Vamos a ver un ejemplo de vía intravenosa y un ejemplo de vía oral. Y vamos a valernos de un modelo matemático para obtener la relación concentración-efecto. Muy bien. Bueno, compañeros, la práctica es farmacocinética 2, relación entre la concentración plasmática y el efecto biológico. En esta práctica vamos a ver la relación que tiene la concentración plasmática con el efecto biológico. Aquí podemos ver en este documento de PDF que recomienda utilizar el programa Cinética 2. Sin embargo, vamos a cambiarlo por una hoja de Excel que yo programé. Hay diferentes indicaciones, estas no las vamos a tomar en cuenta. Bueno, en la práctica anterior se vieron diferentes ecuaciones, ¿no? Esta, donde relaciona la concentración a un tiempo dado con la concentración inicial después de una administración, que multiplica un exponencial elevado a la constante de eliminación por el tiempo. Entonces, pues una concentración dada es igual a esta concentración sobre el volumen de, a la dosis, perdón, sobre el volumen de distribución. Entonces, para cualquier fármaco a una dosificación oral, por ejemplo, donde hay una constante de absorción, vamos a utilizar esta ecuación, donde a un momento dado una concentración va a ser igual a el biodisponibilidad, factor de biodisponibilidad, que multiplica a la dosis, a la dosificación que se le dio sobre el volumen de distribución. Esto que a su vez va a multiplicar a un exponencial que está elevado a la constante de eliminación por el tiempo negativo, y esto va a ser restado por la constante de absorción que está elevando a un exponencial constante de absorción negativa por el tiempo. Esto se relaciona con la ecuación de
de la sigmoide. Como esta concentración que vemos aquí, la podemos sustituir aquí, en esta ecuación. Entonces, a una concentración dada, nos puede dar un efecto. ¿Sí? H es la coeficiente de Hill, Emax es el efecto máximo, Smax es la cantidad necesaria, es la concentración necesaria de fármaco para que haya una respuesta al 50%. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son las actividades que vamos a seguir? Número 1. Aquí donde dice proyecto influencia del cambio del efecto máximo Emax en las curvas dosis-efecto. Lo puse aquí en la hojita de Excel como actividad 1. ¿Cuál va a ser su trabajo? Ir siguiendo estas actividades. ¿Qué van a hacer? Sustituir esto que tenemos aquí. Por ejemplo, la primera actividad es ver cuál es el cambio de la Emax en las curvas dosis-efecto. Y aquí vienen unos valores que ustedes van a ir sustituyendo. Por ejemplo, Emax, S50 y H. Hay ejemplo 1, ejemplo 2 y ejemplo 3. Vamos a la hojita de Excel y en la hojita de Excel vamos a ir sustituyendo estos valores. Aquí yo les puse las actividades. Tenemos actividad 1. Actividad 1A es ver la influencia del cambio del efecto máximo Emax en las curvas dosis-efecto. Tienen que ir sustituyendo lo que encuentran aquí en su manual. Por ejemplo, para la actividad 1A, que es esta, que está aquí marcada, vamos a sustituir para el ejemplo 1 S máxima 100, E máxima 50, E máxima 25, S50, todas en este caso son 25%, 25%, y H en todas son 1. Este es para el ejemplo 1. Van a ir discutiendo estos resultados, anoten las conclusiones, vayan llenando esto. Puede observarse que la magnitud del efecto de un fármaco depende de su Emax. Discuta los resultados y anote sus conclusiones. Entonces aquí pueden ver que cuando la Emax es muy grandota, el efecto va a ser máximo. Cuando la Emax es medianita, mediana, cuando es chiquitita, va a ser chiquitita. Ok, eso la primera actividad. La actividad 1B, van a ir llenando esto y también lo van a ir discutiendo. Aquí viene una hipótesis experimental, la pueden ir contestando. Discuta sus resultados. Para la actividad 2, vamos a la actividad 2, está en la siguiente pestaña. Y la siguiente pestaña, con la actividad 2, nos habla de la ventana terapéutica. La ventana terapéutica es la diferencia, si recuerdan, entre la S, la concentración efectiva 50, de un fármaco con su efecto terapéutico respecto a la S50 de su efecto tóxico. Entonces van a ir llenando, aquí están los diferentes ejemplos. Ejemplo 1 de ventana terapéutica que se modifica. Vamos acá a la hojita de Excel. La primera se ve el efecto de la ventana terapéutica cuando cambia la S50. Por ejemplo, aquí ponemos 100, 100, que es lo que tenemos de este lado, y tenemos 5 de S50 y 100 de S50, y el coeficiente de Hill en ambas es de 1. Entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos que el efecto terapéutico tiene una diferencia con la curva del efecto tóxico, y eso es lo que van a discutir. El ejemplo 2, de manera muy parecida, sustituimos, cambiamos, Emax del efecto terapéutico, que tiene 50, del efecto tóxico tiene un Emax de 100. Ahora la S50 del terapéutico es de 20, mientras que la S50 del tóxico es de 200. Al igual también tiene una diferencia en el coeficiente de Hill. Entonces, ya hay que discutir esto. Aquí vemos
que el efecto terapéutico alcanza un 50%. Sin embargo, hay que tener en cuenta aquí las diferentes dosis. Por ejemplo, aquí se alcanza a ver, ¿no?, que el AS50 anda como por del efecto terapéutico, anda cercano al 30, como a 30 más o menos. Si ponemos aquí, sí, 30, anda su concentración, su S50, 30, mientras que la tóxica anda como por 80 y no, 300, como 300. Entonces es 10 veces más su concentración necesaria para que exista un efecto tóxico. Al igual van a llenar con el ejemplo 3. Continuamos, ahora vamos a la actividad 3. La actividad 3, esa es la más complicada, esa es la más compleja. Son diferentes actividades. Primero vamos a ver el cambio en la vida media. Vamos a nuestra práctica y llenamos este cuadrito que está aquí con los valores de acá y hacemos la comparación. Vamos a hacer el curso temporal del efecto farmacológico cuando se cambia la vida media, cuando hay diferentes fármacos con vida media. Por ejemplo, aquí tenemos una Smax de 100, 100, 100, 25 de S50, 25, 25, 25, una vida media, perdón, un coeficiente de Hill de 4, todos tienen una dosis de 100, tienen un volumen de distribución de... y la vida media, aquí la vamos a cambiar. El ejemplo 1 tiene una de 4, el ejemplo 2 tiene una de 8 y el ejemplo 3 tiene una de 16. ¿Qué vemos aquí? Acuérdense, esto es después de una administración intravenosa. En el ejemplo 1 tenemos una vida media corta. El ejemplo 2 tenemos una vida media más larga. El ejemplo 3 tenemos una vida media. Aquí un pequeño paréntesis. Todas deben de tener el mismo volumen de distribución. Ahora sí me convence. Entonces hay que discutir cuál es la diferencia, ¿no? Tenemos una vida media grandota en el ejemplo 3, una vida media relativamente medianita en el ejemplo 2 y una vida media corta en el ejemplo 4. ¿Cómo se ve el efecto? En el tiempo. En el eje de las Y aquí tenemos tiempo y aquí tenemos el efecto. Ok, como pueden ver, una vida media corta, el efecto va a ser corto. Una vida media larga, más larguita, va a ser mayor la duración del efecto. Y una vida media larga, el efecto va a tener más duración. Y así continuamos. La actividad 4 tiene que ver con una administración oral. Podemos ver aquí, curso temporal del efecto farmacológico, consecuencia de un cambio de dosis por vía oral. Entonces llenamos conforme está en esta tablita y, por ejemplo, tenemos de Emax por ciento, todas tienen 100, todas, de S50 todas tienen 25, de H, coeficiente de Hill, todas tienen 4, vamos a ponerle 4, de dosificación, ahí sí hay diferencia, tenemos 1000, tenemos 500 y tenemos 250. Empezó a modificarse. Ahora, de biodisponibilidad, aquí vamos a dejársela toda a 1. De volumen de distribución 10, 10, 10. De vida media vamos a dejarlo todos en 4, 4, 4. Y de constante de absorción 1, 1, 1. Ok. Esa es la primera actividad. ¿Qué pasa cuando hay diferentes dosis? Se puede ver que una dosis más grande llega a una concentración plasmática más alta, dependiendo de su volumen de distribución. Una dosis más pequeñita va a durar menos, va a llegar a concentraciones menores. Y una aún menor, por ejemplo, hasta la de 250 miligramos, es mucho menor. ¿Qué podemos ver abajo?
¿Cuál es el efecto? ¿En cuál va a durar más el efecto? Obviamente en la que se le dio más. Va a llegar al efecto máximo. Ahora, cuando se le da 500, el efecto dura menos. Cuando se le da la cuarta parte de lo que se le dio, dura mucho menos. Y la última actividad va a ser muy parecida, en donde ya se modifica la biodisponibilidad. Muy bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ir resolviendo todos estos ejemplos que vienen aquí e ir discutiéndolos. Ese es su trabajo. Okay. Pues muchas gracias, compañeros. Esa es la práctica de farmacocinética número 2. Gracias.